Imagínate un macho cabrío negro, gigante, en el centro de un círculo de fuego. Miles de mujeres torturadas por la Inquisición. Un perro cojo que drena la sangre de aldeas enteras. España no es solo sol y monumentos. Bajo el suelo de las montañas vascas y en las brumas de Galicia habitan monstruos que el tiempo no ha podido borrar. El miedo aquí tiene nombre, dirección y, en algunos casos, expedientes criminales reales. En este vídeo vas a descubrir el lado más sombrío del folclore español. Vamos a sumergirnos en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Vas a entender cómo los rituales de brujería y las criaturas de la noche se transformaron en pesadillas reales. Analizaremos procesos judiciales de 1610 e informes médicos de 1910. Al final, descubrirás la historia macabra de Francisco Leona, el hombre que demostró que el hombre del saco puede ser de carne y hueso. El País Vasco es una región de montañas impenetrables y lengua aislada. En el centro de su mitología está el Akerbelz, un espíritu en forma de macho cabrío negro. Pero olvida la visión cristiana moderna. Para los antiguos vascos, el Akerbelz era una divinidad ambivalente. Protegía a los animales domésticos, pero exigía un respeto absoluto. Era el señor del prado. La historia cambia de figura en el año 1609. El juez francés Pierre de Lancre inició una caza de brujas brutal en el lado francés del País Vasco. Afirmaba que 10.000 personas adoraban al macho cabrío negro. El pánico cruzó la frontera hacia España y el epicentro fue una pequeña aldea de Navarra, Zugarramurdi. Las reuniones ocurrían en las cuevas, en los llamados aquelarres. La palabra viene del euskera, aker, macho cabrío, y larre, prado. El inquisidor Juan del Valle Alvarado pasó meses investigando el pueblo. Escuchó confesiones bajo tortura y las descripciones eran gráficas. Las mujeres decían que el Akerbelz aparecía en el centro de la cueva, asumiendo la forma de un hombre con cuernos de cabra y ojos de fuego. El resultado fue el auto de fe de Logroño, en noviembre de 1610. Fue un evento público de 2 días. 31 personas de Zugarramurdi fueron condenadas. 6 de ellas fueron quemadas vivas. Otras 5 fueron quemadas en efigie, ya que habían muerto en prisión por las torturas. Sus nombres quedaron registrados: María de Zozaya, Graciana de Barrenechea, los hermanos Beltrán. No eran monstruos, eran campesinos víctimas de una histeria religiosa que transformó a un protector de animales en un demonio. Hoy en día, las cuevas de Zugarramurdi reciben turistas. El olor a azufre de la leyenda dio paso al silencio de las piedras. Pero el Akerbelz no era el único peligro en las montañas. El verdadero miedo llegaba cuando se ponía el sol. En las aldeas vascas de la Edad Media, la oscuridad era una ley. Existe un proverbio antiguo: Eguna egunarenzat eta gaua gauarenzat. Traducción: el día para los del día, la noche para los de la noche. El dueño de la noche es Gaueko. No es un demonio cristiano, es una entidad de la naturaleza. Gaueko es la personificación de la oscuridad absoluta y no le gusta que le desafíen. Es el vigilante de las horas muertas. A diferencia de otros monstruos, Gaueko no tiene una forma fija. Puede ser una ráfaga de viento, un lobo negro de ojos brillantes o una mano gigante que baja de las nubes. El registro más famoso de esta leyenda es el de una joven llamada Catalina. Vivía en un caserío aislado y, por una apuesta con sus amigos, decidió salir de casa a medianoche para buscar agua en la fuente de Iturrigorri. Quería demostrar que el miedo era una tontería. En el camino, un viento helado le golpeó la espalda. Gaueko apareció. No la mató con dientes ni garras, simplemente se la llevó. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron solo el cubo y una sandalia de Catalina. El folclore vasco es punitivo. Gaueko sirve para mantener el orden social. En una época sin iluminación pública, andar de noche era peligroso por los lobos, los desfiladeros y los bandidos. Gaueko era la excusa mística para mantener a todos en casa. Si desafiabas a la noche, desaparecías.
Gaueco era el juez y el verdugo. Pero si en el País Vasco el miedo era la desaparición, en Galicia el miedo era el encuentro. Saliendo de las montañas vascas, vamos al noroeste de España, Galicia. Es una tierra celta, húmeda y llena de niebla. Allí, la muerte no es un fin, es una procesión. La Santa Compaña es la leyenda más profunda de esta región. No intentes imaginar un fantasma de película americana. La Santa Compaña es una fila de muertos. Visten túnicas blancas con capucha y caminan descalzos por los caminos de tierra. Cada uno lleva una vela encendida. La señal de que están llegando es el olor a cera quemada y un viento repentino que hiela los huesos. La procesión tiene una jerarquía. Al frente va un vivo, una persona de la aldea que ha sido maldecida. Lleva una cruz de madera y un caldero de agua bendita. Esta persona está en trance, no puede parar. Todas las noches, el vivo está obligado a liderar a los muertos hasta el amanecer. Durante el día, la persona languidece, se vuelve pálida, delgada y no recuerda nada. Si la maldición no se rompe, muere de agotamiento en pocas semanas. La única forma de que el vivo se libere es pasando la cruz a otra persona que se cruce en el camino de la procesión por la noche. Existen registros de testigos en ciudades como Santiago de Compostela y en aldeas de Lugo. El miedo es gigantesco. Para protegerse, el campesino gallego usa tácticas específicas. Si ves a la procesión, debes dibujar el círculo de Salomón en el suelo, con tiza o sal, y tumbarte boca abajo. No los mires. Si los miras, te conviertes en el nuevo líder. La Santa Compaña es el reflejo de la relación de Galicia con sus antepasados. El cementerio y la aldea son el mismo lugar. Pero mientras la Compaña es espiritual, en Cataluña el monstruo era físico y tenía hambre. En la provincia de Tarragona existe un pueblo llamado Pratdip. El nombre del lugar ya delata al monstruo, Prado del Dip. El Dip es una de las criaturas más bizarras de la criptozoología española. Imagínate un perro de caza grande, negro, con el pelo erizado. Tiene una deformidad, es cojo de una pata. Pero no te dejes engañar por su cojera, el Dip es una fiera infernal. No mata para comer carne, mata para beber sangre. Es un perro vampiro. A diferencia de muchas leyendas que mueren en el boca a boca, el Dip está inmortalizado. En el escudo oficial de Pratdip, que data de hace siglos, la imagen del perro está ahí. En el altar de la iglesia local, en retablos del siglo XVII, el Dip aparece retratado atacando al ganado. Los registros históricos del siglo XVIII dicen que los vecinos tenían miedo de salir a trabajar en las viñas. El Dip atacaba de noche, dejando los cadáveres de las ovejas secos, sin una gota de sangre. Algunos historiadores modernos sugieren que el Dip era, en realidad, un lobo con rabia o un lince ibérico avistado por campesinos asustados. Pero para la gente de Pratdip, la explicación era sobrenatural. El Dip era un enviado del mal. Desapareció de las crónicas en el siglo XIX, pero su imagen continúa en las puertas y monumentos del pueblo. El perro cojo se convirtió en el símbolo de una villa que aprendió a convivir con el monstruo. Ahora necesitamos salir de la mitología y entrar en la realidad. Porque el monstruo más aterrador de España no tenía cuernos ni era un fantasma. Tenía un nombre y una dirección. Sacamantecas. Durante siglos, los niños españoles escucharon que un hombre viejo se los llevaría si se quedaban en la calle hasta tarde. El problema es que, en 1910, en la provincia de Almería, el hombre del saco se hizo real. Francisco Ortega, conocido como el Morilla, era un agricultor que sufría de tuberculosis. En aquella época, la medicina era precaria y la desesperación enorme. Ortega buscó a una curandera, que lo remitió a Francisco Leona. Leona era un barbero y curandero ilegal, un hombre de mente perversa. Leona dio una receta macabra para curar la enfermedad de Ortega. Debía beber la sangre caliente de un niño y aplicar la grasa humana, la manteca, en el pecho, como una compresa.
Ortega aceptó. Pagó 3.000 por el servicio. El 28 de junio de 1910, en el pueblo de Gádor, Francisco Leona y un cómplice llamado Julio Hernández secuestraron a un niño de 7 años, Bernardo González Parra. El niño estaba jugando cerca de una fuente cuando Leona lo metió dentro de un saco de arpillera. Bernardo gritó, pero nadie pudo oírlo. Llevaron al niño a una cueva aislada, conocida como Las Perdigueras. Lo que pasó allí dentro está documentado en los archivos del Tribunal de Almería. Francisco Leona usó una navaja para abrir el pecho del niño mientras aún estaba vivo. Ortega bebió la sangre caliente mezclada con azúcar. Después, el cuerpo de Bernardo fue golpeado con una piedra para que Leona pudiera extraer la grasa de las vísceras. Enterraron lo que quedó del pequeño en una fosa poco profunda, cubierta con arena y piedras. El crimen se descubrió porque el cómplice, Julio, empezó a hablar de más en el pueblo. La policía encontró el cuerpo. El juicio fue uno de los más rápidos y brutales de la historia. Francisco Leona fue condenado a muerte por garrote vil, aunque murió en prisión antes de la ejecución. Ortega también fue condenado y ejecutado. Este crimen real traumatizó a la nación y transformó al Sacamantecas de una leyenda tonta en una cicatriz en el alma de España. El hombre del saco no era un espíritu, era un vecino y un curandero psicópata. El folclore de España es un laberinto de sombras. El Akerbelts nos muestra cómo el miedo religioso puede destruir comunidades. Gahueco nos recuerda el poder de la naturaleza sobre nuestra arrogancia. La Santa Compaña y el Dip demuestran que en ciertas regiones la frontera entre lo real y lo imposible es una línea muy fina. Pero el Sacamantecas nos da la lección final. El verdadero horror no necesita cuernos, velas ni poderes mágicos. Solo necesita una mente humana distorsionada. España es preciosa, pero sus piedras guardan secretos que el sol no consigue iluminar. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de cómo te he tenido atrapado en este vídeo de principio a fin? ¿De cómo cada palabra y cada transición te han impedido hacer clic en otro vídeo? Eso no ha sido suerte. He usado mi método de 5 pasos para crear guiones que eliminan la baja retención y dominan el algoritmo. Si eres creador de contenido y estás cansado de ver tus vídeos pasar desapercibidos, he liberado el guión magnético. Es el manual exacto que uso aquí en Nexos para transformar historias en imanes de visualizaciones. El enlace está en el primer comentario fijado. Deja de ser ignorado por YouTube y empieza a atrapar a tu audiencia ahora mismo. Ahora ya conoces el rostro del miedo español. Suscríbete al canal para más documentales sobre los secretos más oscuros de la historia humana.